Buenas amantes de los números, estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual vamos a analizar la continuidad y la derivabilidad de la siguiente función, que sería f de x igual a valor absoluto del logaritmo neperiano de valor absoluto de 2x, cierra el valor absoluto, más 3x y cierra el valor absoluto principal. Vale, ¿qué analizamos primero, la continuidad o la derivabilidad? Me conviene más analizar la continuidad. ¿Por qué? Porque si yo encuentro puntos donde la función no sea continua, tampoco va a ser derivable en ese punto, ¿vale? Sin embargo, si yo encuentro puntos donde no sea derivable, no quiere decir que no sea continua en ese punto. Por lo tanto, me conviene saber dónde es continua y dónde no es continua, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde no va a ser continua esta función? Para empezar, no va a ser continua solamente en los puntos que no se encuentren en su dominio. ¿Por qué? Porque no es una función a trozos. Y como no es una función a trozos, la única forma de que una función no sea continua en un punto o en un intervalo es en la parte que no se encuentre en su dominio. ¿Vale? Entonces, como yo sé que esta función se divide a su vez en dos subfunciones, que sería esta función 1 y esta función 2, una logarítmica y una polinómica, yo puedo dividir esto y analizar su continuidad por separado, que al mismo tiempo la suma, bueno, la intersección de los dos dominios me dará el dominio de esta función de aquí, ¿vale? Entonces, cojo esta primera función, que es la que me va a suponer un problema. ¿Por qué me va a suponer un problema? Me supone un problema porque yo sé que una función logarítmica, que me da igual realmente que sea base e o base 10 o base la que sea, todo logaritmo, ¿vale? En general, cumple que la x que yo le meta dentro, en general, bueno, lo que lleve aquí dentro, ¿vale? Si es un 0, no existe. Y si es negativo, tampoco existe. Por lo tanto, es continua. ¿Dónde es continua? Es continua en 0 abierto más infinito, ¿vale? Por lo que he dicho, que no existe ni en 0 ni en números negativos. Pero todo esto cambia si yo le meto un valor absoluto. ¿Por qué le meto un valor absoluto? Porque aquí tenemos ese caso exactamente. Si yo le meto eso, tengo que es continua, ¿dónde? Donde antes yo le metía un número negativo y no existía, ahora sí que existe. ¿Por qué? Porque el número negativo me lo transforma en positivo y sí que existe un logaritmo de números positivos. Por lo tanto, el único valor que no estaría en el dominio sería el que haga esta parte de aquí 0, ¿vale? Por tanto, yo sé aquí que la función logaritmo neperiano de valor absoluto de 2x va a ser continua en todo r menos para el que haga esta parte de aquí 0, que va a ser precisamente x igual a 0. Entonces, sabemos que esto es continua en todo r menos en el punto 0, ¿vale? El punto de x igual a 0. Eso por un lado. Y por otro lado, sabemos que nuestra función 2 es muy fácil, ¿vale? Nuestra función 2, como es una función polinómica, ¿qué valor le metes a una función polinómica que no esté definido, que no esté en su dominio? Pues ninguno, porque es continua en todos los números reales. Entonces, por ser una función polinómica, es continua en todo R, ¿vale? Por tanto, el único punto que me supone un problema es el punto de x igual a 0, ¿verdad? Por la función logarítmica que tenemos ahí dentro. Por tanto, yo sé que f de x no es continua en x igual a 0, ¿vale? Y con esto ya hemos acabado la continuidad. ¿Por qué? Porque sé que en los demás puntos es continua, ¿vale? Así que vamos a empezar con la derivabilidad. Al igual que cuando estábamos estudiando la continuidad de la función y decíamos que la función no era continua en aquellos puntos donde la función no estaba definida, podemos decir que cuando estamos estudiando la derivabilidad
La función no va a ser derivable en aquellos puntos donde la derivada no exista, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer entonces es derivar esta función. Pero ¿cómo derivo yo esto? Se puede derivar de varias formas. Lo puedes dividir en dos trozos y derivarlo por separado, pero yo prefiero derivarlo como un solo trozo y os voy a enseñar a hacerlo de una forma más sencilla, ¿vale? Porque así lo veo además más claro. La demostración nos dice lo siguiente. Yo tengo una función que va a ser valor absoluto de una función cualquiera. Pongo f, pero en realidad sería f de x, siendo meticulosos. Lo que pasa que, para no copiar todo el rato f de x, pues pongo f para que me entendáis. Entonces, yo aquí tengo que valor absoluto de f, por definición, es la raíz cuadrada de f al cuadrado. ¿Vale? Y yo esto sí que sé derivarlo, ¿verdad? Entonces yo tengo que f' de x va a ser ¿qué? Va a ser 1 partido de 2 por la raíz de esto de aquí, f al cuadrado, por la derivada de f al cuadrado, que es 2f, por la derivada de f, por la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces este 2 con este 2 se me va, y aquí ¿qué es lo que me queda? Pues me quedaría f partido de raíz cuadrada de f al cuadrado por f', que realmente lo puedo mejorar un poco multiplicando arriba y abajo por raíz cuadrada de f al cuadrado, que sería f por raíz cuadrada de f al cuadrado partido de raíz de f al cuadrado por raíz de f al cuadrado por f'. Aquí se me va la raíz y me quedaría, voy a seguir aquí abajo, me quedaría que f por raíz cuadrada de f al cuadrado sobre f al cuadrado por f' sería igual, aquí tachando esta f con este cuadrado, me quedaría valor absoluto de f, porque esto recordemos que por definición era el valor absoluto de f, partido de f por f', ¿vale? Y ya tengo la derivada del valor absoluto, que sería esto de aquí, ¿vale? Entonces, esto lo voy a utilizar aquí y ya veréis cómo lo voy a utilizar. Vamos a andarnos con ojo a la hora de derivar porque tenemos dos valores absolutos, por lo tanto tenemos que fijarnos bien en esta definición. Entonces tenemos que f' de x va a ser igual a, por esta definición que tengo aquí, sería copio lo de arriba con el valor absoluto y todo, lo copio, partido lo mismo pero sin el valor absoluto, y ahora lo voy a multiplicar por la derivada de lo de dentro del valor absoluto. ¿Cuál sería la derivada? Vamos a pensárnoslo. Primero la derivada del logaritmo neperiano de valor absoluto de 2x, que sería 1 partido de valor absoluto de 2x por la derivada del valor absoluto, que es copio lo mismo con el valor absoluto y lo divido entre lo mismo pero sin el valor absoluto. Y ahora lo voy a multiplicar por la derivada de 2x, que es 2. Y ahora le sumo 3, que sería la derivada de 3x, ¿vale? Vamos a desarrollar esto. Aquí sabemos que este valor absoluto se me va con este valor absoluto, este 2 se me va con este 2, y me queda realmente, aquí lo voy a poner con una flechita, me queda aquí 1 partido de x más 3, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, aquí me queda que esto es igual a valor absoluto de todo esto partido de lo mismo y ahora multiplicado por eso que tenemos aquí, que era 1 partido de x más 3, que realmente lo podemos escribir ya directamente hecho con el mínimo común múltiplo, que sería 1 más 3x partido de x, ¿vale? Y ya terminando de poner esto bien, me quedaría como logaritmo neperiano de valor absoluto de 2x más 3x, cierro valor absoluto, multiplicado por 1 más 3x, importante. Y ahora aquí lo voy a hacer con la línea recta de esta porque si no, no me sale, ¿vale? Partido de x por logaritmo neperiano de valor absoluto de 2x más 3x. Vale, lo del numerador me da absolutamente igual.
¿Dónde existen problemas de que no exista o no esté definida la función si estamos ante una función racional? ¿Dónde va a haber problemas? Pues va a haber problemas donde el denominador valga 0. Y también habrá problemas en el dominio de las propias funciones que la contienen. En este caso ya hemos visto que hay un problema en x igual a 0. Pero obviando eso, ¿dónde va a haber el problema principal? Donde el denominador valga 0, ¿verdad? Así que vamos a seguir analizando. Igual al denominador a 0 y me quedaría x por logaritmo neperiano de valor absoluto de 2x más 3x igual a 0. Un error muy común sería coger y decir que directamente x es igual a 0. De aquí x igual a 0. No. ¿Por qué no puedo hacer esto? Pues no puedes hacer eso para empezar, porque si yo sustituyo el 0, me quedaría 0 por logaritmo neperiano de 0 más 3 por 0 igual a 0. ¿Esto es correcto? 0 por algo. ¿Por algo qué? Por algo indefinido. Entonces 0 por algo indefinido es 0. No es 0, sería indefinido en todo caso, ¿no? Por eso mismo no puede ser 0. Pero sin embargo x igual a 0 sí que es un punto donde la función no es derivable. No es derivable, pero no por esta argumentación. No es derivable porque nosotros hemos dicho antes que f de x no es continua en x igual a 0. Lo que implica directamente que f' en 0 no existe, y no solo eso, sino que significa literalmente que f de x no es derivable en x igual a 0. Pero no por esto que hemos sacado aquí, que es un planteamiento erróneo. Lo hemos sacado porque no era continuo en ese punto, ¿vale? Entonces, si x no puede ser 0, si yo tengo una multiplicación que es igual a 0, los factores que lo componen, o bien uno es 0 o bien el otro es 0, ¿vale? Y entonces si x no puede ser 0, pues la única opción que me queda es que esto de aquí sí que sea 0. Entonces lo que voy a hacer va a ser copiarlo, igualarlo a 0. Me quedaría logaritmo neperiano de valor absoluto de 2x más 3x igual a 0. ¿Qué hago yo aquí? Pues lo voy a poner como exponente de e elevado a eso mismo. Entonces me quedaría e elevado al logaritmo neperiano de valor absoluto de 2x más 3x igual a e elevado a 0, que es igual a 1, ¿vale? Para los amigos. Entonces aquí yo tengo que si tengo una suma en el exponente, se traduciría como una multiplicación, ¿verdad? Por la propiedad. Entonces yo diría que esto es e elevado al logaritmo neperiano de valor absoluto de 2x por e elevado a 3x igual a 1, ¿vale? ¿Cuánto es e elevado al logaritmo neperiano de 2x? Exactamente, es valor absoluto de 2x por e elevado a 3x igual a 1. Vale, pues como hay un valor absoluto de por medio, yo tengo dos caminos. Tengo un camino A y tengo un camino B. Tengo un primer camino, el camino positivo lo voy a llamar, que va a ser el camino 2x por e elevado a 3x igual a 1. Y luego tengo el otro camino donde tengo menos 2x por e elevado a 3x igual a 1. Vamos a empezar por el positivo, ¿vale? Por este de aquí, porque es más bonito, obviamente. ¿Y cómo resuelvo yo esta ecuación? Pues muy fácil, tengo que utilizar mi queridísima y famosísima función de Lambert, de la cual ya hablé en otro vídeo, que te lo dejo aquí arriba si no lo has visto, aquí arriba en las anotaciones, arriba a la derecha. Y bueno, os resumo un poco el vídeo. Lo que dice básicamente en la práctica es que la función de Lambert de x por e elevado a x me da exactamente x, ¿vale? Es la propiedad que cumple esta función. Entonces, realmente tengo una estructura muy parecida, ¿verdad? Porque tengo aquí 2x por elevado a 3x, que no es lo mismo, pero se va pareciendo, ¿verdad? Entonces, yo quiero que 2x
sea lo mismo que, bueno, convertir ese 2x en un 3x. ¿Para qué? Para aplicar la función de Lambert y que me saque 3x, ¿verdad? Entonces aquí me conviene multiplicar todo por 3 medios. Y una vez que lo he hecho, pues se me cancela este 2 con este 2 y ya tengo que 3x por elevado a 3x es igual a 3 medios. ¿Vale? Y aquí ya aplico yo mi función de Lambert, que la tengo aquí. La aplico en ambos lados, obviamente. No la puedo aplicar en uno solo. Aquí me queda solamente 3x por la propiedad y aquí me queda función de Lambert de 3 medios. Y para quitarme este 3 de la x, pues simplemente pasa dividiendo. Y luego poner x igual a 1/3 por función de Lambert en 3 medios. Que por cierto, la función de Lambert en 3 medios está definida, es decir, existe, no hay ningún problema. Porque recordemos que el dominio era desde -1 partido de e hasta más infinito. Si no, pues meteros en el vídeo para curiosear. Así que x no sería derivable en este punto, pero todavía no hemos acabado porque me interesa saber qué pasa cuando tomamos la vía negativa, ¿verdad? ¿Qué pasa si tomamos esta vía? Pues tenemos que, yo quiero convertir este menos 2x en el 3x, seguimos con el mismo objetivo de antes, pero ahora voy a multiplicar por menos 3 medios porque me interesa que se me quede positivo, ¿verdad? Menos 2x elevado a 3x y aquí me quedaría menos 3 medios, ¿vale? Este 2 se me va con este 2, negativo por negativo me da positivo y aquí me quedaría 3x elevado a 3x igual a menos 3 medios, ¿vale? Entonces yo tengo aquí aplicando la función de Lambert en ambos lados, función de Lambert, y aquí aplico mi función de Lambert. Yo tengo aquí 3x y aquí me queda w Lambert de menos 3 medios, pero aquí paro, ¿por qué? Porque la función de Lambert en menos 3 medios no está definida en los números reales, por lo tanto este punto no sería válido, ¿vale? No sería para nada válido porque es más pequeño que -1 partido de e, y recordemos que el dominio de la función de Lambert, voy a poner el dominio de w de x sería -1 partido de e hasta el más infinito, ¿vale? Como este valor se encuentra por debajo del -1 partido de e, diríamos que esto pues tendría soluciones complejas o lo que sea, pero ante todo no reales. O sea, que en conclusión de todo esto, en conclusión, vamos a resumir. F de x es continua en R menos en el 0. Me ha salido, voy a hacer esas llaves mejor porque con la tableta no me salen bien. Ahora, perfecto. Y también tengo que f de x es derivable en R menos en qué valores. Menos en el 0 porque no es continua. ¿Y en qué otro valor? Pues en este valor tan raro que hemos encontrado, que es el 1/3 por W de Lambert de 3 medios. Que os voy a escribir qué valor sería para que no os quedéis con la duda. Sería más o menos 0,241954. Más o menos por ahí, por ahí. Y bueno chicos, con esto llegamos al final del vídeo, espero que os haya gustado, suscribíos para más y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao, chao.